Psicoflix, episodio 248. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 248, en el que vamos a hablar del apego y su impacto en la psicoterapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo lleva ese cambio de hora? Hola Ye, pues bien, he dormido más por lo que sea, aunque me desvelé a las 5 de la mañana, casi me da por hacer unas flexiones, pero no, solo me quedé dormido de nuevo. Y bueno, pero lo llevamos bien porque la primavera se va acercando también y a la vez se acercan algunos eventos, algunas cosas que estamos planteando, pero de momento avisamos que para la gente que está dentro de la suscripción, este mes tenemos sesión de supervisión grupal que va a estar muy guay. Yo creo que esto va a ser muy potente. Por otro lado, bueno, sabéis que hacemos estos webinars gratuitos. Cada mes estamos haciendo algunos. Y este mes tenemos uno con Rafael Morón, el 29 de abril, donde hablaremos de las aplicaciones de la terapia conductual integral de pareja. Ojo que la terapia de pareja no la estamos tocando tanto y es un tema súper demandado. Vais a psicoflix.com, os registráis y os mandaremos el enlace a la sesión en directo y luego os llegará la grabación. Tenéis que apuntaros todos y todas, estéis o no en la base de datos, estéis o no recibiendo las newsletters, porque queremos que esta invitación os llegue solo a la gente interesada. Y no me rollo más, tenemos hoy a un invitado al cual desvirtualizaremos también pronto y quiero que lo presente y que hablemos también de cómo nos vamos a desvirtualizar. Pues estamos muy contentos de poder entrevistar hoy a Nacho Serván. Él es psicólogo especialista en psicología clínica, es director del centro CEPA en Madrid, ha trabajado durante más de 20 años en recursos hospitalarios de tratamiento intensivo, es docente, supervisor y autor de Desorganización del apego, clínica y psicoterapia con adultos. Bienvenido, Nacho. Hola, buenos días a los dos. Encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Buenos días, Nacho. Te decía, cuando has entrado, estaba escuchándote ya que estaba viendo tus vídeos y has entrado ya hablando y yo ha sido como un poco de, no sé de dónde me están viniendo estas voces, ¿vale? Pero me he dado cuenta, ¿no? Conforme te escuchaba, de la profundidad que tienes en tu conocimiento y a la vez investigándote como hago siempre de las muchas cosas que haces. Y siempre preguntamos en este podcast cómo es un poco la vida de nuestros invitados e invitadas. Así que si te atreves a contarnos un poco cómo es tu día a día. Y me gusta que también nos contéis cómo son vuestros fines de semana, que el ocio es importante también. He hecho bastantes cosas porque ya tengo unos años. Esto es una cuestión de experiencia acumulada y de edad más que de otras cosas, ¿no? Pero sí, desde hace 6 o 7 años que dejé el trabajo en la pública y me dedico a mi propia práctica, pues tengo una vida que me permite hacer otras cosas más tranquila, ¿no? En la que combino y concilio muy bien la vida familiar con el trabajo. Me levanto por las mañanas, llevo al pequeño, tengo 3 niños, llevo al pequeño al cole, me vengo dando un paseo a la consulta y combino pues las cosas que me gustan atender en terapia con estudiar un poquito, algo de hacer formación, supervisión también y bueno, ir explorando un poco. Soy curioso, entonces me gusta como ir leyendo cosas que me llevan a otras cosas, así de forma un poquillo autodidacta y luego pues tratar de compartirlo porque es una de las cosas que más me gustan, ¿no? Cuando aprendes algo que te gusta, que te hace ilusión, pues compartirlo con gente a la que le interese también, ¿no? Y ese es más o menos mi día a día. Luego, fines de semana, desconecto bastante del trabajo y bueno, hay muchas cosas que me gustan.
Me gusta la naturaleza, me gusta el deporte, cuando puedo me escapo a Asturias, me gusta leer, quedar con amiguetes, bueno, en fin, lo que a la mayoría de nosotros. Qué bueno, muchas gracias por hacernos un hueco, por estar aquí, que sabemos que también estás muy ocupado. Te veremos pronto en el Congreso de AMPIR, que se celebrará el mes que viene. Y Nacho, siempre, ¿no? Hablando de biografía y enlazando con la pregunta de Darío, cuando hablamos de apego, pues también hablamos de biografía personal, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera o de qué manera en tu historia, ¿no? llega el apego y por qué te interesa? Bueno, cuando ya tenemos una edad, este tipo de preguntas de ¿por qué te interesa la psicología? ¿Por qué te interesa el apego? Pues vamos desarrollando 50 o 60 formas de responderlas, algunas más íntimas y otras más académicas, ¿no? La respuesta más oficial es que, bueno, el apego siempre me interesó, sobre todo desde que leí en los años 90, a final de los 90, el trabajo de Vittorio Guidano, que se basaba en el modelo de apego de Patricia Crittenden, y fue un poco la puerta de acceso. Pero llegué por necesidad, porque trabajando con pacientes graves, con trastornos de personalidad, necesitaba un modelo que me diera una explicación de cómo se constituye la personalidad, cómo se configura la personalidad, qué relación tiene eso con las maneras en las que nos vinculamos, con las maneras en las que nos presentamos en terapia. Y la teoría del apego pues es prácticamente el único modelo que nos da eso, una teoría del funcionamiento normal, de los caminos un poquito más desviados, ¿no? Y que nos lo da desde un conocimiento empírico, desde un conocimiento contrastado. El otro modelo que hay, que te da una teoría del desarrollo individual general, es el psicoanálisis, pero es difícil de operativizar, es difícil de comprobar empíricamente por el tipo de conceptos que maneja, ¿no? Esa es la respuesta oficial que os doy. Luego, pues por supuesto también hay asuntos personales, de mi historia personal, biográfica, de la historia de mi familia, ¿no? Que han hecho que me vaya interesando y que las preguntas que yo me quiero responder en la vida pues tengan un poquito que ver con esto del apego, sí. Es cierto, ¿no? Que en general en psicología, cuando estamos estudiando algo, pues vamos un poco a nuestra historia, ¿no? Y contrastamos, pero con el apego, pues será como más fácil, ¿no? Porque al final tiene que ver con nuestras relaciones. En lugar de describir qué es el apego, que yo creo que es algo que la gente puede encontrar en ChatGPT, me gustaría saber cómo ha cambiado tu conceptualización del apego, ¿no? A nivel teórico y experiencial a lo largo de tu trayectoria profesional. Pues es muy interesante porque no te diría cómo ha cambiado, te diría incluso cómo está cambiando, porque justo ahora estoy leyendo y formándome con un compañero italiano que está haciendo un trabajo muy interesante en esto, ¿no? Yo al principio tenía el mismo concepto del apego de cultura pop, del apego, ¿no? Que ahora está como muy de moda y la gente, los adolescentes, ¿no? Hablan de, no, este es un epitativo tóxico, este es un ambivalente no sé qué, ten cuidado y tal, ¿no? Hay como un conocimiento popular muy sencillito de que el apego pues es algo de la infancia, sobre todo, de los niños pequeños con sus cuidadores, que es una cosa que se constituye, que es muy vincular y se constituye pues en el primer año de vida y que eso más o menos continúa para siempre y nos deja un poquito limitados en el conocimiento. Entonces, lo que yo he intentado hacer es profundizar y lo que más me interesa del apego no es el apego en sí mismo, sino cómo en esos vínculos desde pequeñitos, en la red de vínculos que se van tejiendo, de vínculos significativos, se va constituyendo una forma de procesar la experiencia. No solo es una cuestión vincular, sino las maneras en las que nos relacionamos con nosotros mismos, en las que atendemos a nuestra experiencia, qué aspectos de nuestra experiencia integramos y cuáles desatendemos, cómo eso influye en la manera en la que nos vinculamos, en la que dotamos de sentido a lo que nos pasa, en las estrategias de afrontamiento que tenemos, ¿no? Como de una forma muy, muy compleja. Y últimamente, esta ha sido como en lo que más me ha interesado, sobre todo por la relación con la clínica, con la psicopatología. Pero últimamente estoy leyendo mucho a Alessandro Talia, que es este psicólogo italiano que os decía, que está investigando sobre cómo influye el apego en la psicoterapia específicamente, ¿no?
y, y él está orientando el trabajo más hacia la mentalización y especialmente hacia la confianza epistémica, ¿no? En qué manera nuestras experiencias y nuestras relaciones de apego pasadas nos predisponen a comunicar nuestro malestar de una manera en terapia o con personas que nos puedan ayudar en relaciones de sostén, y de qué manera la historia de vínculos de los terapeutas también nos facilita o nos dificulta el ayudar más, ¿no? Entonces, esta perspectiva como un poco más comunicacional, ¿no? Que tiene que ver con, con la confianza en que la información que se pueda jugar en los vínculos sea relevante, sea generalizable a nuestra vida, sea veraz, ¿no? Como eso se puede ver un poquito impedido, pues por ahí es un poco por donde estoy caminando ahora, tratando de entender un poquito todo esto. Ujú. Me interesa mucho esto, ¿no? Porque hablabas de esas redes vinculares que se empiezan a crear desde primera instancia, ¿no? Y siempre hay como una mala concepción de la teoría del apego, ¿no? Hablando de que hay como 4 estilos y sabemos que en realidad ese cuarto, ¿no? Esa desorganización no es tal, ¿no? Y me gustaría que nos pudieras hablar sobre esto, ¿no? De qué manera esa desorganización impacta en el funcionamiento sano y patológico, ¿no? Como empiece por ahí no me paráis, sí. Porque es uno de mis caballos de batalla, sí. El apego siempre se ha descrito de forma categorial, casi siempre. Casi todos los modelos de apego son categoriales, como si fueran 4 categorías distintas de apego, independientes unas de otras y tal. Los estudios dicen que los modelos dimensionales en realidad son más descriptivos de lo que nos sucede. Lo que pasa es que son más complejos para estudiar, para aprender, ¿no? Y para investigar. Al principio se describieron 3 estilos de apego: el apego seguro y el apego evitativo ambivalente, y están dentro de un continuo dimensional, con los 2 ansiosos en el extremo y el seguro en el centro, porque puede integrar tanto la información afectiva como la cognitiva de forma más flexible, ¿no? Lo que se empezó a estudiar es que había unos poquitos de niños que no encajaban en esas descripciones, que no se podían codificar así. Y además se vio que estos niños había un porcentaje mucho más grande en muestras de riesgo, ¿no? Con lo cual convenía estudiarlo por la relevancia clínica. Y entonces lo que se empezó a estudiar es cuando las estrategias de apego dejaban de ser funcionales, ¿no? Y esto es a lo que se llama desorganización, ¿no? Cuando las estrategias de apego son poco robustas, son muy vulnerables y pierden su capacidad organizadora de los vínculos y de regulación de la experiencia para el niño, ¿no? Entonces, todos nos desorganizamos con mayor o menor vulnerabilidad. La cuestión es que esto salió publicado como una categoría nueva y tal, y ya se ha quedado como un cajón más, pero no es representativo ni del origen del estudio ni de la realidad clínica, ¿no? Yo creo que es algo muy relevante. ¿Por qué? Primero, porque en muestras clínicas los porcentajes de personas con desorganización están entre el 40 y el 80%, ¿no? Tiene mucho más que ver con la clínica que la inseguridad del apego, ¿no? La inseguridad es bastante normativa, ¿no? Cuando vemos clínica un poquito más complicada, son pacientes con más desorganización. Y es muy relevante porque básicamente en 2 patadas lo que sucede es que los niños desde muy pequeñitos ven limitada su capacidad para el procesamiento experiencial. ¿Por qué? Porque se cortocircuita su vínculo con los cuidadores, y ellos, como cuando están vulnerables y buscan al cuidador, la experiencia es de más desregulación y de incongruencia y resulta un poco amenazadora, lo que hacen es suspender el sistema de apego, por decirlo de alguna manera, y no buscan esa ayuda, evitan que se active su vulnerabilidad en las relaciones significativas, ¿no? Y esto les deja un poquito desarmados para, a lo largo del desarrollo, construir las capacidades y las funciones básicas de la personalidad, porque se construyen en la interacción, ¿no? Entonces, lo que se puede ir dando es como un camino acumulativo de malestar y de limitación en la capacidad de relacionarse y de procesar la experiencia individualmente, ¿no? De procesarla en los vínculos y de procesarla individualmente. Si se van dando experiencias difíciles en el desarrollo que ellos no pueden procesar, pues lo más frecuente es que se vaya desarrollando psicopatología, ¿no? Se ha visto que la desorganización es un mediador cuando hay experiencias más o menos traumáticas, ¿no? Y que es un mediador entre las experiencias traumáticas y la psicopatología.
Esa es un poco la idea. Creo que sería muy ilustrativo si pudiéramos hablar de esas conductas visibles, ¿no? Dentro de ese apego desorganizado en niños, ¿no? ¿Qué podríamos ver el resto de un niño o una niña que está viviendo este tipo de apego? Depende de la edad del niño. Cuando los niños son muy pequeñitos, cuando se evalúa con la situación del extraño, que es la evaluación típica del apego en niños pequeños, lo que vemos son conductas en las que cuando se activa el malestar en el niño, de alguna manera aparecen contradicciones en el vínculo con el cuidador. Puede buscar y retirarse del cuidador de forma secuencial, busca, se retira o simultánea, a la vez busca y se retira. Puede haber momentos de congelamiento, de freezing, puede haber autoestimulación, puede haber un miedo excesivo y aparentemente desproporcionado hacia el cuidador. Hay como 7 indicadores que resumen 50 conductas básicas. La cuestión es que, claro, cuando estamos hablando de niños de 1 añito, cuando nos vamos desarrollando, la experiencia se va haciendo mucho más compleja, ¿no? Vosotros sabéis de esto, de la conducta verbal, del pensamiento, de todo este tipo de cosas, ¿no? Todo esto se va complejizando mucho, la experiencia se va complejizando porque surgen nuevas capacidades y porque los niños afrontan nuevos peligros. Entonces, las estrategias de apego también se van complejizando. Tienen elementos representacionales, ya no es una cosa solo de conducta observable, ¿no? Y tienen elementos que tienen que ver con el procesamiento de la experiencia. Cuando ya llegamos a etapas adultas, ¿no? En edades intermedias, con los niños se evalúa el apego, por ejemplo, con test de completar historias, viendo un poco las fantasías que surgen a través de determinadas imágenes. Y en adultos lo que hacemos es básicamente el análisis del discurso. Escuchamos cómo las personas hablan de su infancia o de su malestar. Lo podemos hacer también con sesiones de terapia, haciendo un análisis del discurso de una sesión de terapia. Y ahí vemos muchos marcadores de cómo el estilo de apego influye en el procesamiento de la experiencia, ¿no? Es como un concepto, el apego es dinámico, va cambiando a lo largo del desarrollo. Me gusta porque no se le está atribuyendo un papel causal, ¿no? al apego, sino que el apego es un factor importante y luego, bueno, hay otras circunstancias, ¿no? Contextuales que modulan su expresión en un sentido u otro, ¿no? ¿De qué manera, cuando formulas el caso, ¿no? ¿De qué manera aplicas el concepto, ¿no? La teoría del apego dentro de una formulación de caso? ¿Cómo se hace? Pues tenemos distintas formas de hacerlo. La formulación de casos es un concepto, es una parte del trabajo clínico que cada vez yo creo que tiene más relevancia y a mí cada vez me interesa más, ¿no? Porque lo podemos entender como algo que tiene que ver con los contenidos, como un análisis funcional, como, ¿no?, el tratar de entender, ¿no?, poner en relación la experiencia subjetiva del paciente con la teoría que conocemos y darle un sentido, ¿no? Vale, sería como un nivel de contenidos. A ese nivel, pues todo este mapa que nos hacemos del estilo de apego y del nivel de organización o desorganización del apego, que es la integración de la personalidad, nos da como un cierto mapa para colocar a la persona. Hay modelos de formulación de caso del apego, también desde los contenidos, que se centran un poco en experiencias de apego, relaciones de apego tempranas, relaciones de apego actuales, estrategias de apego que ha construido, temas relacionados con el apego que son complicados para la persona. Esto nos ayuda a apuntar cómo modular, cómo construir la relación terapéutica y nos ayuda también a anticipar dificultades, ¿no? Pero esto es todo formulación que tiene que ver con el contenido. Pero la formulación también tiene un elemento muy importante de proceso, que a mí me parece casi más importante, ¿no? Que es esta cosa de compartir con el otro, con el consultante, con el paciente, ¿no? Compartir una comprensión acerca de lo que está sucediendo, reclutarle para un trabajo colaborativo hacia una meta común, ¿no? Este trabajo colaborativo hacia una meta común de 2 personas con perspectivas un poquito distintas es la esencia de la última etapa del desarrollo del apego que planteó Bowlby, que es no me sale ahora, es que me sale en inglés, ¿no? La asociación corregida por metas, es en castellano. Este es un tema que tenemos del apego, que tenemos unos términos, una terminología malísima, ¿no? Básicamente,
hacia lo que se avanza es a que los dos buscamos lo mismo, cada uno desde nuestro punto de vista, y vamos a ir modulando, ¿no? Como si fuera un poco el GPS del coche, ¿no? Que recalcula la dirección en el momento en el que te desvías, ¿no? Pues esa parte de proceso en la formulación es esencial y yo creo que el apego nos ayuda mucho a eso, ¿no? Porque es que desde el origen está construido sobre esa premisa. Claro, este trabajo en ser más flexibles es algo que como terapeutas entendemos, pero los consultantes siempre quieren sentir seguridad, ¿no? Ese apego seguro del que tanto se habla es como ese gran objetivo. Yo creo que ahora es un buen punto, ¿no? Para tocarlo aquí. ¿Se puede conseguir un apego seguro? Pues no te puedo dar una respuesta totalmente certera, no os puedo dar una respuesta totalmente certera porque incluso dentro de la gente que nos dedicamos a esto tenemos pensamientos un poquito divergentes, ¿no? En general sí que se considera que hay una evolución hacia la seguridad. De hecho, si en los estudios de continuidad vital de los patrones de apego, el 30% más o menos de la gente que tiene estilos inseguros de base, de partida, a lo largo del desarrollo va cambiando hacia la seguridad, hacia estilos más seguros. Eso es lo que se llama normalmente seguridad ganada, ¿no? Y es una seguridad que nos hace más resilientes. La gente que tiene seguridad ganada es más resiliente que la gente que tiene seguridad ingenua, que siempre han tenido un apego seguro, porque han vivido en condiciones de bastante protección. Detrás de esto hay como una idea importante, que es que el apego seguro no es mejor. El apego seguro es mejor en condiciones de seguridad y en contextos de seguridad, pero en un contexto en el que hay mucho peligro y mucho engaño, por ejemplo, y en que las relaciones en las que te ofrecen cuidado pueden ser engañosas, el apego seguro a lo mejor no es la mejor estrategia. A lo mejor un apego ambivalente, más distorsionado, más paranoide, ¿no? Es más seguro. El contexto es importante también, ¿no? Esta es un poquito la idea. Pero hay algunos autores que dicen, no, el apego no cambia. Y yo creo que hay muchos aspectos del apego que no cambian, que son los aspectos implícitos, preverbales, que se aprenden desde muy pequeñitos, que tienen que ver con las determinadas formas de procesar la experiencia. Lo que nosotros ganamos cuando trabajamos en terapia o cuando hacemos un crecimiento personal en una relación, no es tanto apego en sí mismo, sino variables que están muy relacionadas con el apego seguro. Por ejemplo, el funcionamiento reflexivo o la mentalización o el contacto y la regulación de las propias emociones, con las propias emociones, o la capacidad de organizar nuestra experiencia, de integrar nuestra experiencia, ¿no? Todo eso son elementos asociados a la seguridad del apego, ¿no? Pero no son el apego seguro en sí mismo, ¿no? Y en eso es en lo que ganamos. Estaba pensando sobre esto y antes has dado como una serie de pinceladas, ¿no? Te oía también en las conferencias que has dado cuando explicabas los distintos patrones de apego y comentabas pues cómo esos patrones de alguna forma también conformaban una regulación más tendente a lo emocional o quizás una regulación más tendente a lo racional, ¿no? No sé si nos podrías dar ejemplos sobre esto. Ejemplos clínicos, bueno, os cuento un poquito. Los niños que tienen un apego evitativo desde pequeños, lo que tienen son cuidadores que son consistentes, pero que son consistentes a la hora de no estar disponibles para ayudarles a regularse, o que son consistentemente desreguladores, que tienen mucha angustia y cuando van desregulan más al niño, cuando el niño siente malestar, entonces el niño lo que aprende es a inhibir sus muestras de afecto, a alejarlas del vínculo, ¿no? Entonces son niños que se organizan más cognitivamente, porque su malestar no juega un papel relevante y predictivo a la hora de obtener una regulación o una seguridad. Se organizan cognitivamente porque lo que hacen es distanciarse y leer desde lejos al cuidador y anticiparse. Entonces se establecen como contingencias temporales y reglas. Sí, entonces si yo hago esto, entonces el otro hará esto otro, ¿no? Por ejemplo, todos estos chicos que son niños buenos, hiperadaptados, que son muy cumplidores, que si estudio entonces las cosas me van a ir bien, tal, y que tienen un desarrollo normalmente sin problemas, porque son niños bastante aceptados por los adultos, en los contextos, que estudian, que no tienen problemas de conducta, pero muchas veces cuando llegan a la edad adulta, a los 20 y tantos,
salen a un mundo, al mundo adulto en el que las relaciones son muy diferentes, en las que si haces lo que se espera de ti, a veces te va bien, pero a veces no, porque otras personas funcionan de otra manera. Entonces hay muchas veces este tipo de estrategias como más cognitivas, más racionales, ¿no? Les resultan insuficientes, ¿no? Y necesitan un poquito de apoyo y en terapia, ¿no? Algún tipo de intervención. Y en el otro lado, los chicos que tienen un apego más ambivalente, lo que aprenden es que sus cuidadores son inconsistentes, ¿no? Son un poquito impredecibles. Entonces, a veces son sensibles y a veces les regulan bien, pero a veces no. Y los niños lo que necesitan es percibir relaciones de contingencia, de predictibilidad, ¿no? Y tener una cierta conciencia de qué hace predecibles las relaciones. Entonces, estos niños lo que hacen es que suben el volumen de sus manifestaciones de malestar y entonces cuando las exageran, los cuidadores son más predecibles, son más responsivos, ¿no? Porque el niño se encarga de ello. Ahí lo que sacrifican es un poco la autorregulación y el funcionamiento cognitivo y van a depender más de que el cuidador les regule. Entonces su funcionamiento va a ser más poner su malestar, intensificar su malestar y ponerlo en juego en el vínculo y luego cuando el cuidador viene a ayudarles a regularse, de alguna manera se resisten a ser regulados. Hay como un juego en la relación con el cuidador de necesito que vengas, pero cuando vienes te frustro y eso hace que el cuidador esté todo el rato intentando acertar y todo el rato pendiente de ellos. Seguro que habéis tenido pacientes en la consulta que os demandan técnicas, estrategias que están muy mal y que cuando se las dais, ¿no? A lo mejor, ¿no? Algunos nos resistimos a dar herramientas, ¿no? Yo, herramienta es una palabra temida en terapia para mí, ¿no? Pero muchas veces te las demandan y luego cuando se las das te las tiran por el suelo, te vienen con un problema nuevo, diferente, que no vale, con otro tipo de malestar, porque lo que les regula es estar constantemente en la relación, ¿no? Ese es un tipo de procesamiento más afectivo, menos cognitivo, ¿no? En el que hay menos autogestión, menos mastery de uno mismo, ¿no? No sé si con los ejemplos aclara un poco. Sí, estupendo, ¿no? Porque me viene la idea a la mente de que, bueno, muchos clientes pues pueden, o muchos pacientes, ¿no? Pueden tener experiencias vinculares que han sido, ¿no? Que han sido desagradables o negativas y el terapeuta puede hacer de base segura, ¿no? Para desde ahí generar una especie de espejo, ¿no? De cómo se relaciona esa persona en terapia. Bueno, en el día a día, perdón. Esa es la idea. Nosotros tratamos siempre de proveer una base segura. Yo creo que todos los terapeutas de distintas orientaciones, ¿no? Tratamos de ofrecer eso y la cuestión es que la mayoría de la gente que nos consulta no tiene una experiencia de apego seguro de fondo. Consultan muy poquita gente con apego seguro, ¿no? No suelen tener necesidad. Entonces hay como una especie de juego ahí en el que tú intentas proveer una base segura, pero las personas que vienen con experiencias de apego inseguras, en algún momento, a pesar de que tú intentes actuar de la forma más sanota posible, pues se van a activar sus inseguridades y se van a activar en la relación con el terapeuta, ¿no? Entonces, pues la terapia, una dimensión de la terapia tiene que ver con eso, con el juego, en el vínculo terapéutico, en el que, ¿no? Esta activación de su inseguridad o de sus estrategias un poquito para manejarse con esa inseguridad va a ser explorada para ayudar a la persona a tomar conciencia, ¿no? Y a cambiar, a explorar, ¿no? los patrones con los que viene, en qué medida eso tiene que ver con el malestar que le ha traído a terapia y demás, y flexibilizar un poco esas estrategias. Es la idea básica. Nacho, siempre que grabamos un episodio, yo estoy pensando en qué estarán preguntándose la audiencia ahora mismo, ¿no? Y seguro que hay ahora mismo dos tipos de preguntas. ¿Qué tipo de apego tengo yo? ¿Y cómo lo encuentro, no? ¿Y cómo lo encuentro? La segunda pregunta, con mis consultantes, ¿no? Con mis clientes y clientas. ¿Cómo lo evaluamos en consulta? Esto no será fácil y también, bueno, luego te haré otra pregunta sobre cómo de útil es la etiqueta. Pues esa otra pregunta que tienes ahí, que no se te olvide, que me parece muy interesante, ¿no? Y respecto a lo que me preguntabas ahora, saber el tipo de apego que tiene uno a veces es muy fácil y a veces es muy complicado.
¿no? Por lo que os decía antes, cuando el modelo este de 3 estilos de apego o 4, cuando los niños son muy pequeñitos, tiene muy buen ajuste. Pero la diversidad de la experiencia es muy grande a lo largo del desarrollo, tenemos múltiples relaciones y la experiencia se va haciendo muy compleja. Entonces, los estilos de apego en los adultos hay como más variedad, y además hay una cuestión un poco engañosa, que es que el autoconcepto en relación con el apego es engañoso, ¿no? Los adultos que tienen un estilo de apego evitativo tienden a vivirse o a recordarse en su historia personal como más desregulados, que si era un poco trasto, que si era un poco, ¿no? Más como niños ambivalentes. Y al revés, los ambivalentes se suelen recordar como evitativos. O sea que la parte de autoconcepto es un poquito complicada, ¿no? Si uno quiere saber qué estilo de apego tiene, yo lo que les recomiendo es que si puede, se haga la entrevista de apego adulto, pero se la tiene que hacer alguien cualificado porque es un procedimiento de evaluación bastante complejo, ¿no? Y esto es uno de los problemas principales a la hora de evaluar apego, ¿no? Hay como 2 grandes formas de evaluar. Por un lado están los cuestionarios de apego, que no miden apego puramente, sino que miden estilo vincular, es uno de los subproductos evolutivos del apego. Y luego, por otro lado, está la entrevista de apego adulto, que se centra más en otro subproducto del apego, que es los estilos de procesamiento de la información, ¿no? Y eso lo hace a través del análisis del discurso. Pero evaluarlo es muy costoso. A mí me parece muy prometedor el trabajo este de Alessandro Talia, que os decía, que ha desarrollado esta forma de evaluar apego en sesión, con transcripciones de una sesión de psicoterapia. Y con eso pueden evaluar el apego del terapeuta y el apego del paciente. Y es menos costoso que la entrevista de apego adulto y tal. Aún así, hace falta un evaluador cualificado y eso es complicado de encontrar. Bueno, pues entonces vamos con lo de la etiqueta, porque además, mientras antes comentabas, por ejemplo, ¿no?, que el apego seguro no siempre va a ser útil, yo pienso en, por ejemplo, una relación de maltrato, ¿no?, donde el maltratador en este caso sepa los estilos de apego, ¿no?, y utilice como arma arrojadiza. Tú lo que tienes es un apego inseguro. Y claro, está haciéndole entre lo de gas, invalidación emocional. Se puede utilizar, ¿no? En psicología todos los constructos se pueden utilizar como arma arrojadiza. Y yo creo que está bien, ¿no?, que nuestro trabajo como divulgadores sea el de limitar todo eso, ¿no? Sí que la etiqueta, ¿no?, cómo de útil es y a la vez cómo protegernos del mal uso de la etiqueta. Pues es igual que otro tipo de etiqueta. Estoy de acuerdo contigo, Darío, que es como las etiquetas que tienen que ver con los diagnósticos, ¿no? O sea, poner un nombre o etiquetar algo a veces sirve mucho para que la persona entienda que esas cosas que le pasan pues no son una cosa extraña, sino que le pasan a más personas que han vivido situaciones vitales similares, ¿no? Pero les van a suceder de manera algo diferente. Y las etiquetas tienen poca utilidad más, pues para saber de qué hablamos cuando hablamos entre profesionales, no tener que explicarlo todo el rato, ¿no? Y poco más. Yo cada vez estoy más convencido de que lo que tenemos que hacer es acercarnos a la experiencia de la persona, ¿no? Sí que a veces necesitamos, pues como la formulación, que necesitamos algo de teoría para reducir la experiencia a algo que sea manejable y operativo, ¿no? Entonces, a veces, pues estas etiquetas o esta cosa de verlo como en grandes estilos y tal, nos ayuda un poco para no perdernos en el bosque de la experiencia individual y quedarnos fusionados con la realidad del paciente, no tener distancia para operar, ¿no? ¿Crees que es útil que esto llegue a la población general, entonces, la etiqueta en sí? Porque, como te digo, ¿no?, a veces tenemos este debate, ¿no?, el límite de la divulgación en la población general. Ya ha llegado, vamos, hace poco venía un artículo extenso sobre el uso de la teoría del apego entre gente joven en la cultura popular y tal. Yo no me enredo en debates sobre si es bueno, si es malo, porque es tratar de ponerle puertas al campo, ¿no? La información está ahí, igual. ha llegado, tal, ¿no? Y lo que yo creo es que lo que está bien, pues es que haya espacios como este en el que
podamos compartir y divulgar con un poquito de rigor, ¿no? Porque siempre va a haber personas que usen la información de forma poco rigurosa, pero cuando estamos hablando ya entre profesionales, entre gente ¿no? que tiene la responsabilidad de ayudar a otras personas o que tiene una cierta cualificación, pues ahí creo que es importante separar el grano de la paja, ¿no? Y que ahí sí que es importante tener una formación un poquito sólida, ¿no? Claro, también al igual que con los conceptos como el apego o cualquier otro concepto relacionado con la personalidad, pues también pasa con las técnicas, ¿no? Hay mucha divulgación de las técnicas y muchas veces pues nos quedamos sin ese racional o sin ese modelo terapéutico que sustenta todo eso, ¿no? Y hablando y pensando sobre las técnicas, pensaba de qué manera, por ejemplo, pues en relación con estos estilos de apego, el terapeuta puede hacer movimientos de acercamiento o de distanciamiento de la experiencia, ¿no? Hablamos de difusión o de mindfulness, ¿no? Si hablamos del contacto con la experiencia, ¿no? ¿Nos puedes hablar sobre esto? Sí, yo creo que o sea, al final, conociendo un poco el estilo de procesamiento de la persona, lo primero que vamos a tener que hacer es acercarnos a su estilo, ¿no? Tenemos que recorrer nosotros primero la mitad del puente para que la persona se sienta reconocida, se sienta comprendida, sienta que su experiencia tiene un sentido y que su sufrimiento tiene un sentido, y luego poco a poco vamos a tener que ir ayudándole a flexibilizar estas estrategias un poquito más básicas, ¿no? Y para eso, pues podemos utilizar distintos tipos de técnicas. La cuestión es que en función de lo que queramos podemos seleccionar una técnica u otra y también podemos ajustar la técnica, ¿no? Si una persona tiene un procesamiento más cognitivo, más de tipo evitativo, que se corresponde con un apego evitativo, uno de los objetivos principales normalmente va a ser que integre toda la experiencia emocional que no está teniendo muy en cuenta, entonces les ayudaremos a esa parte más de contacto con la experiencia interna, ¿no? Y lo haremos desde la relación, con un mirroring dialógico que llamamos, ¿no? Con esta parte como de reflejo empático y consciente y tal, pero también lo podemos hacer utilizando técnicas. Yo utilizo técnicas activas que vienen del psicodrama, ¿no? Y utilizo técnicas a través de recreación de escenas que ayudan a activar un poco más la parte corporal. Pues con los evitativos me centro más en la integración de esa experiencia emocional, ¿no? Si utilizas mindfulness, pues la parte de contacto es más importante que la de difusión en este tipo de pacientes. En pacientes que tienen un estilo más ambivalente, pues a lo mejor hay que primar la difusión, porque básicamente ellos se regulan desde su propia perspectiva y le cuesta más ver al otro y tienden a entrar en lo que Fonagy llama equivalencia psíquica, ¿no? En esa cosa es que si lo siento así es que es así, es la única realidad. Entonces ayudarles a defusionarse pues también es útil. Yo con técnicas activas eso lo puedo hacer, a lo mejor recreando una escena pero sacándole a la persona de la escena y poniéndole como un yo observador desde fuera, con esa capacidad mentalizador, de análisis, que le ayude a construir toda la situación. O sea que al final, incluso utilizando las mismas técnicas, las podemos ajustar un poco estratégicamente para favorecer el incorporar esos mecanismos de autorregulación que a la persona le fallan un poquito o tiene menos entrenados, ¿no? Un poco la idea. Guay. Nacho, voy a pasar a una pregunta que nos hacen a través de redes y luego ya pasamos al congreso y a tu libro, porque y además creo que esto va a servir de puente. Es una pregunta que voy a leer tal cual porque la ha desarrollado muy bien la persona y además hace referencia a dos ideas que son tuyas. Te leo. Dicen, sería estupendo si pudiera desarrollar un poco más en el podcast sobre las dificultades del Sistema Nacional de Salud, que él denomina la enfermedad institucional, intervención espacio jerárquico, rígido, sin reflexión, que propone curtir a los profesionales y la jaula de oro. Vale, nos dicen que cree que a nuestros residentes y adjuntos más jóvenes y veteranos les vendría muy bien explicar este tipo de conceptos. Me la he visto en Twitter esa pregunta, Darío.
Es de Félix Es de Félix. Inchausti, sí, lo he Sí, visto, que me ha tendido una trampa ahí. sí, 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 ya. No, no, Y yo y es muy la he generoso. concedido. Sí, sí. Es muy generoso porque los conceptos no son míos. Bueno, lo de la jaula de oro a lo mejor sí que es una expresión que utilizo más, pero que ni siquiera es mía, que lo usó Hildebruch para hablar de los trastornos de alimentación, ¿no? Pero aplicado a esto a lo mejor sí que lo he aplicado yo. Pero lo de la enfermedad institucional no es para nada mío. Eso es un concepto que está desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial, prácticamente desde el finales de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, de los psiquiatras y médicos y psicólogos que empezaron a atender a los veteranos de guerra en grandes instituciones y veían un poco el efecto que se producía en las instituciones, a veces en las instituciones dedicadas al cuidado, ¿no? Hay muchísimo publicado sobre esto. Psicoanalistas, sobre todo, han publicado sobre cómo las dinámicas institucionales influyen en la capacidad o no de los profesionales para que se dedican al cuidado, sobre todo en hospitales y en recursos sanitarios. A mí me gusta mucho el concepto de René Caes de desvío institucional, ¿no? Él explica cómo bueno, básicamente hay una analogía entre el funcionamiento del individuo y el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Los individuos tenemos mecanismos de defensa individuales, las instituciones también tienen mecanismos de defensa para defenderse de la amenaza que supone aquello con lo que trabajan, ¿no? En el entorno biomédico, en los hospitales, trabajamos con el sufrimiento y con la muerte, ¿no? Eso es muy amenazador para los profesionales, ¿no? Para tú poder funcionar, ¿no? Todos sabemos el desgaste profesional, el desgaste emocional que podemos tener, la fatiga por compasión. Yo creo que con la pandemia todo el mundo ha vivido esto como mucho más de cerca, la traumatización vicaria, ¿no? Este tipo de cosas a las que estamos expuestos. Entonces, las instituciones nos proveen de una cierta seguridad para trabajar en relación directa con el sufrimiento. Estos mecanismos de provisión de seguridad y de protección que nos dan las instituciones pueden funcionar bien, por ejemplo, con la fragmentación del trabajo, ¿no? Yo atiendo a un paciente muy grave, pero también le ve el psiquiatra, también le ve el internista, también le ve enfermería, ¿no? Y al final ninguno está demasiadas horas en contacto con ese paciente, pero si todos nos coordinamos podemos ayudarle, ¿no? Si solo fuera una persona estaría arrasada, como pasa a veces en las familias, ¿no? Con los cuidadores principales, incluso, ¿no? Por ejemplo, con el Alzheimer o con otro tipo de patologías, ¿no? Ahora, esto en condiciones óptimas funciona muy bien, pero en condiciones subóptimas, ¿no? Cuando los recursos no son suficientes, cuando las instituciones arrastran dinámicas de muchos años de evolución que están un poquito desviadas, cuando las personas que lideran las instituciones tienen un funcionamiento más narcisista, lo cual es habitual porque al final hay una cierta ambición de poder en las personas que se dedican a esto y tal, lo que se produce es como un desvío institucional, ¿no? Entonces las instituciones pues no protegen, sino que de alguna manera expulsan el sufrimiento, y los trabajadores en general están como en un punto intermedio, atrapados entre el sufrimiento de los pacientes y una institución que no protege, sino que además puede generar más sufrimiento y más dolor, ¿no? Lo último que pregunta Félix es complicado de responder. ¿Qué sugiero yo, ¿no? para que esto pueda cambiar? Es difícil de responder porque creo que es un cambio que debería venir de arriba a abajo, ¿no? Que debería venir desde lo estructural, ¿no? Un contexto social en el que se dediquen más recursos a la sanidad, a la salud mental específicamente, ¿no? Que yo creo que AMPIR, la Sociedad Española de Psicología Clínica, está trabajando mucho y bien en esa línea, ¿no? Y luego, a nivel de las instituciones individuales, pues una cierta asesoría externa en este sentido, ¿no? Sobre todo en los equipos de salud mental, pero también a nivel institucional general. Claro, al hilo de esto, Nacho, muy pronto nos veremos en mayo en el Congreso de AMPIR, ¿no? Que trabajará y tratará mucho pues, sobre ese asociacionismo y esta necesidad, ¿no? De trabajar en comunidad. ¿Qué podemos esperar en el Congreso? Y también te oiremos ahí, ¿verdad?
Sí, me han liado para, para una cosa que estoy... yo creo que el congreso va a ser muy interesante. Yo estoy deseando que llegue, ¿no? No solo por el hecho de compartir con tanta gente, ¿no? Que tantos profesionales, ¿no? Sino porque hay el concepto de las redes comunitarias es esa red de sostén que de alguna manera necesitamos todos los profesionales, ¿no? Los que nos dedicamos al apego sabemos que estamos hechos de vínculos, ¿no? Entonces, los vínculos dentro de nuestro entorno pues también nos sostienen y nos ayudan a seguir explorando y seguir creciendo como profesionales. El Congreso tiene unas ponencias interesantísimas y distintos tipos de formatos, distintos tipos de espacio. Yo creo que va a estar muy bien. Y a mí lo que me toca, hice una ponencia hace un par de años, hace un par de congresos sobre supervisión reflexiva y estas cosas del Sistema Nacional de Salud. Y este año me han liado para que supervise en directo, que es una faena porque no me lo puedo preparar. Y vamos a hacer un trabajo bonito. Hay un par de mesas de supervisión. Begoña Olavarría, que es toda una institución en la psicología clínica en España, va a supervisar un caso individual y lo que yo voy a hacer va a ser conducir un pequeño grupo de supervisión reflexiva con un caso un poquito grave. Entonces vamos a trabajar 4 o 5 compañeros en directo y vamos a compartir nuestro trabajo, a ver qué tal nos sale. Qué enriquecedor, esperemos escucharte también en directo allí. Y Nacho, todo esto de lo que hemos ido hablando acerca del apego, tú sí que lo tienes de forma muy sistematizada en tu libro y me gustaría que nos pudieras hablar, ¿no? ¿Qué se puede encontrar en tu libro y dónde lo pueden encontrar? Pues el libro tiene varias cosas, o sea, digamos que tiene 3 partes. Lo primero que tiene es una introducción a la teoría del apego, que es la que a mí me hubiera gustado tener cuando yo empecé a dedicarme a esto, ¿no? Que es como un mapa general del mundo del apego en el que tienes los conceptos básicos bien definidos, tienes una descripción como cronológica, histórica del apego, las distintas corrientes dentro del apego, ¿no? Como un mapa para situarnos y conocer lo básico sobre la teoría del apego. Luego profundizo en lo que es la desorganización del apego, que ya he mencionado antes como un concepto muy relevante para entender la psicopatología y para organizar los ajustes y las intervenciones psicoterapéuticas. Y en la última parte, esto me lo llevo a la relación con la psicopatología, sobre todo la psicopatología de la personalidad, y hago una reflexión sobre qué utilidad tiene esto en la intervención, en la intervención en psicoterapia, ¿no? La desorganización del apego nos va a ayudar mucho a intervenir, sobre todo con pacientes que nos resultan más complicados, normalmente con pacientes complejos y con pacientes en los que las técnicas estándar o los modelos estándar se nos quedan cortos, con esos lugares donde la palabra no llega, ¿no? Y bueno, está más o menos operativizado en la última parte del libro, pues una serie de sugerencias para intervenir. Digamos que la parte intermedia en la que profundizo en la desorganización del apego es como más técnica, es un poquito más ardua, ¿no? Porque, bueno, desgrano toda esta cosa que explicaba antes de qué es desorganización y qué no, y qué influencia tiene el desarrollo evolutivo. Y la primera y la última parte son más amables, más reflexivas, más generales, ¿no? Esa es un poco la cosa. Me preguntabas dónde encontrarlo. En librerías y en Amazon está también, en plataformas virtuales y en la web de la editorial de Esclé de Brouwer, que es la forma más directa de tener acceso a él. Estupendo, pues pondremos un enlace directo en las notas del programa para que lo tengan ahí a mano y también pues siempre nos gusta dejar una forma de contactar con vosotros por si se han quedado con alguna duda o quieren comentarte algo sobre el tema o dónde podrían localizarte. Pues a nivel de redes sociales, en LinkedIn o en Twitter, que son las que uso así un poquito más. También tengo perfil en Facebook, pero ese entro cada mucho. En LinkedIn creo que es Nacho Serván, el usuario que tengo, y en Twitter es @seguidsinme, pero vamos, que por Nacho Serván me encontráis también. Y yo creo que por ahí son cosas que suelo mirar con relativa frecuencia. Lo dejaremos también junto a la referencia del libro. Y Nacho, ha sido un placer escucharte.
Para mí también, os agradezco mucho la invitación y nada, deseando encontrarnos en Cádiz en el Congreso de AMPIR y desvirtualizarnos. Nosotros también. Y nada, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti que estás escuchando este programa. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene pues también tenemos otro programa por aquí. Y nada, rápidamente recordaros que el día 29 de abril tendremos un webinar en abierto gratuito con Rafael Morón. Así que os animamos a pasaros por psicoflix.com y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.